Ya, no es la primera vez que se quema el parque, ¿cierto? Y el viejo dicho de mejor prevenir que curar es más válido que nunca. Entonces uno se pregunta si no había alguna manera de evitar que se quemara de nuevo. Y hay algunos proyectos que podrían haber ayudado precisamente en la prevención de este tipo de siniestros. Para hablar sobre esto, estamos con la diputada Carolina Goit, que tiene información sobre proyectos suspendidos. Diputada, bienvenida. Muy buenos días. Había un par de temas, de proyectos que tenían que ver con la CONAF y con turismo que se estaban discutiendo y que no han sido aprobados. ¿Qué pasó? Efectivamente, aquí se trata de 2 créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo que quedaron elaborados durante el gobierno anterior y que este gobierno desechó, devolvió, en el fondo los canceló. Se trataba en el caso de un crédito para financiar la implementación turística distinta, del orden de $50 millones que buscaba inversiones. En el caso de la región de Magallanes eran cerca de 50 proyectos, varios de ellos se desarrollaban en el parque, justamente para hacer un estudio de la capacidad de carga, ver cómo tú administrabas mejor el parque, el flujo de turistas, muchas de las medidas que incluso se están tomando ahora a raíz del incendio, y diversificada la oferta para no llevar a todos los turistas solamente a las Torres del Paine, que es uno de los aspectos que tienen que analizarse. Y en el caso del crédito para CONAF, eran $20 millones, que justamente lo que buscaban era tener un mejor sistema, un nuevo sistema de detección de incendios, de alerta temprana, que permitiera, y lo establece así el banco, disminuir los tiempos de respuesta ante un incendio y la cantidad de incendios que se daban en el país, así como mayor implementación para 75 brigadas a lo largo del país. Entonces uno dice, si el gobierno del presidente Piñera no hubiera desechado, no hubiera devuelto estos recursos, probablemente no hubiéramos evitado este incendio, pero sí los daños que generaron. Hubiera estado CONAF en mejor capacidad para reaccionar y hubiera estado la región de Magallanes también más preparada para derivar, por ejemplo, reservas de turistas que hoy día se cancelaron, o para tener un parque que estaba en mejores condiciones. Ahora cuéntanos un poco más de la historia de esos créditos. ¿Esos créditos estaban aprobados? ¿Cuándo? ¿En qué etapa estaban del proceso? Esos créditos estaban aprobados. Aquí hay información pública que tú puedes bajar de la página del banco. Ahí me llama la atención, ayer el ministro Longueira señalaba que esto era falso, que no era así, lo desmentía. Yo lo invito a él. Yo creo que probablemente ahí falta algún asesor que haga mejor su trabajo. Tengo acá la página que tú puedes bajar del BID, donde señala con toda claridad que los créditos estaban aprobados el 13 de enero del 2010 y fue justamente este gobierno el que lo desechó, de acuerdo a lo que me ha informado la gente del banco, a principio de gobierno en el caso del crédito de turismo, y durante el año pasado el que buscaba fortalecer la CONAF. ¿Y con qué argumentos se desecharon esos créditos? Bueno, esa es parte de las explicaciones que tiene que dar el ministro, que tiene que dar la directora de Cernatur también, quien sí estaba en conocimiento de esto cuando asumió. Yo en eso, el ministro asumió un tiempo después en la cartera de Economía y como ministro de Turismo, pero yo espero que acá se aprendan lecciones. Todos sentimos el daño que se ha provocado en el parque con el incendio. Vamos a hacer una comisión investigadora donde vamos a ver los detalles de cómo se actuó, pero también estos aspectos. Y ojalá el gobierno y las autoridades sean capaces de reconocer el error. Hoy día ya se perdieron 2 años en que estos proyectos se podían haber ejecutado, que podíamos haber estado en mejores condiciones. Ojalá que hoy día no digan, no, es que el gobierno pasado. Acá se hizo el trabajo. Y se hizo justamente a raíz de incendios que se habían provocado. La elaboración de esta cartera de proyectos significó 3 años de trabajo con el BID, que entregaba asistencia técnica, con los representantes de los empresarios, para acordar cuáles eran los proyectos que se iban a ejecutar. Entonces, en esto nosotros, si queremos salir adelante como país, si queremos explotar efectivamente en el buen sentido el tema turístico y desarrollar una región como Magallanes, por ejemplo, no podemos estar desechando lo que se venía haciendo el gobierno anterior. ¿Y eso se desechó porque tenía algún costo para el Estado después tener que pagar esos créditos? O sea, los créditos son una fórmula de financiamiento habitual en los estados y en Chile también, en nuestro país. Son créditos donde hay una contraparte que aporta el gobierno, otra la presta el banco en condiciones de pago bastante favorables. O sea, es una forma de financiamiento habitual. ¿Y usted estuvo involucrada en la gestión de esos proyectos? Pero mira, no solo una cosa importante, no solo es el financiamiento, sino también toda la asesoría técnica para la elaboración de la cartera, que es parte de la experiencia que tiene el banco.
No, le pregunto si usted estaba involucrada en la elaboración de esos proyectos, o sea, en su minuto estaba informada del crédito. Esto fue parte de un trabajo importante que hizo sobre todo Sernatura en la región de Magallanes, porque buscaba de alguna manera impulsar la oferta turística, permitiendo que las inversiones todas giraran en torno al criterio turístico. Acá, de alguna manera, las inversiones que hacía el MOB, ¿no es cierto?, el Ministerio de Obras Públicas, o lo que hacía CONAF, estaba coordinado de acuerdo al criterio turístico, y que va en la línea de lo que hicimos justamente en la creación de la subsecretaría y en la ley de turismo. ¿Y cuando supieron en su minuto que los créditos eran desechados? O sea, esto es algo que hoy día conocemos los antecedentes en detalle. Le quiero señalar que el caso de CONAF, yo tomo conocimiento ahora y me parece increíble. Me parece increíble además las respuestas que da las autoridades actuales de CONAF, que señalan que esto se desechó porque solamente se contemplaban estudios. Eso es falso, lo ha desmentido la misma Catalina Bau, que estuvo a cargo de CONAF, señalando que esto contemplaba inversiones específicas, equipamiento, torres, ¿no es cierto?, para de control antiincendios forestales. Entonces yo de verdad en esto, yo diría al gobierno reconocer el error, pongámonos a trabajar, retomemos el diseño, ¿no es cierto?, los proyectos, las evaluaciones que allí estaban, y preocupémonos de que ojalá en 5, 6, 8 años más, cuando haya un nuevo incendio, porque es probable que se dé nuevamente, seamos capaces de reaccionar como país, efectivamente evitando el daño que hemos visto hoy día en el caso del Parque Nacional Torres del Paine. Diputada, mi pregunta es porque si esto se desechó en enero del 2010 y después durante el año pasado, estamos hablando del 2011, ¿cierto? ¿Por qué nadie reclamó en su momento que también podría haber sido una forma de evitar que esto pasara, si se hubiera reclamado a tiempo? Mira, ¿Quienes estaban involucrados en los proyectos no le hicieron un seguimiento a ese crédito? O sea, aquí se hizo el planteamiento. Lo que señaló Sernatur es que se iban a hacer las inversiones con recursos propios, pero yo te puedo hablar de la realidad de la región de Magallanes, donde hay una subejecución presupuestaria y estos proyectos efectivamente no están en la cartera de inversiones regional. Entonces uno dice, 2 años ya es suficiente tiempo, el gobierno demostró que no los ha ejecutado en forma alternativa, entonces retomemos un buen trabajo que se había hecho. O sea, en temas turísticos, si queremos efectivamente tener resultados, no podemos planificar solamente a 4 años, sino que aquí tenemos que trabajar en un horizonte más largo. Estos proyectos estaban pensados para tener resultados en un plazo de 15 años. Rediseñando, como te digo, el parque, su administración, teniendo ofertas distintas, ¿no es cierto?, a lo largo de una región que no solamente tiene las Torres del Paine, sino una serie de otros atractivos, pero que tienen que tener un diseño adecuado para poder ser explotados de buena manera, sin ponerlos en riesgo. Muchas gracias por haber compartido esta información con nosotros, diputada. Muchas gracias.